Que te estamos convocando para hablar justamente del índice de precio al consumidor, que dio 2.5, por debajo de lo que el consenso de las consultoras había estimado, que era el 3%. Es un número que muestra una desaceleración de la inflación. Todo el mundo destacó que esa desaceleración se explica por la desaceleración a la vez de alimentos y bebidas, que era lo que venía traccionando la inflación en los últimos meses. ¿Ese es el dato a destacar? ¿Ves alguna otra cosa ahí en ese número que se conoció ayer, Hernán? Sí, tres cosas. La primera es esta: alimentos y bebidas dio 2,1, es decir, dio por debajo del promedio, por debajo del 2,5, pero además hay que analizar eso, porque yo ayer, por ejemplo, el diario Clarín titulaba que el gobierno, dado que el congelamiento no había funcionado, ya lo eliminaba y lo sacaba de la cancha. Claro, a la tarde cuando salió el dato, la verdad que los datos decían otra cosa. ¿Por qué digo esto? Porque alimentos y bebidas aumentó 2,1, pero influenciado particularmente por la carne vacuna, que en promedio aumentó 11%. Si le saco la carne, el promedio simple del aumento de precios del resto de los productos está debajo de 1. Con lo cual, ¿por qué hago la aclaración? Porque la carne no estaba incluida en el congelamiento, igual que frutas y verduras, y la verdad debería sacar frutas y verduras también, porque de hecho tuvieron, entre los primeros 20, creo que hay 3 o 4 productos que son frutas y verduras. Conclusión: el congelamiento funcionó. Esta es la primera cuestión. La segunda, más general, es el 2,5, ¿está bien, mal? Bueno, está bien en el sentido que veníamos del 3,5, y es una reducción significativa. De hecho había expectativas un poco más elevadas, más cercanas a 3, y entonces, visto desde ese punto de vista, está bien, en un nivel alto, que para mi forma de ver lo que está haciendo es una especie de convergencia en algo que veníamos mencionando en los últimos meses, que en este diferencial, de este gap que tenías entre los precios de producción y los precios finales. Bueno, se empieza a reducir, me refiero, el tipo de cambio se mueve al 1%, la inflación es 2,5, todavía está por arriba, pero el mes pasado estuvo en 3,5, con lo cual empieza como a converger. Y la tercera cuestión, esta no positiva, es prendas de vestir y hotelería y gastronomía y demás, que aumentaron por tercer mes consecutivo. Prendas de vestir en el último trimestre 16%, hotelería 14%, y nuestra hipótesis es que está relacionado paradójicamente con las protecciones de esos sectores. En el caso de hotelería, el previaje, creo que el fomento del gobierno promovió que ese sector dijera, bueno, si vienen acá yo remarco y total van a consumir lo mismo. Y algo parecido en el caso de textil por las protecciones que tienen, sobre todo de las importaciones. Bueno, en el caso de... ¿Cómo te va, Hernán Rulo? Te saluda. ¿Cómo va? En el caso que mencionás del previaje, hay manifestaciones de gente que le pasó exactamente lo que vos estás planteando, que van a contratar un servicio, viene por previaje, entonces el precio es más alto. Sí, casi todos, te diría. Sí, ¿no? Sí, te diría que además lo que sucedió es a cierto mercado cautivo, porque el previaje no es para viaje al exterior, entonces el que se quedó acá fue un incremento de la demanda. Yo conozco casos además llamativos donde le plantean, en este caso al turista, digamos al consumidor, bueno, te vendo hoy, pero quizás vamos como corrigiendo el precio hasta el momento en que vengas a tomarte las vacaciones, digamos, ¿no? A ese nivel, habiendo pagado el viaje, llamativamente, ¿no? Bueno, me parece que ha habido arbitrariedades, avivadas y demás, en un contexto, podría mencionar de boom del turismo. Vos tanto en octubre como en noviembre, 2 meses que históricamente no tienen un turismo tan marcado, tan significativo, bueno, fueron realmente sustanciales. Sí, ahí la explicación que te dan, Hernán, cuando vos cuestionás justamente la disparada de precios es bueno, pero estuvimos muy mal durante 1 año y pico y ahora estamos recuperando inversiones que no pudimos recuperar y demás. Bueno, ahí el tema es como acotar ese proceso de recuperación, o por lo menos que el proceso de recuperación esté acompañado por el proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario. Y voy a ese punto que es el que empezamos a mirar todos cuando cierra el año. ¿Los salarios entonces le ganan o no le ganan a la inflación? Mira, el dato oficial que publicó el Ministerio de Trabajo hace una semana aproximadamente dice que el salario registrado privado en promedio aumentó en términos interanuales arriba del 57%.
Conclusión, estoy hablando septiembre, ¿no? Porque es el último dato disponible. Más o menos en ese Volvé a periodo hacer, por favor, la descripción de lo que mide el RIPTE, el trabajo. Entonces, en realidad, no yo veo es primo hermano del RIPTE. Veo gente, no estoy escuchando gente, veo gente juntando los deditos con el pulgar y diciendo, ¿dónde subió el 57? Yo quiero ese laburo. Igual voy a hacer alguna salvedad, pero para ser preciso, Bien. Dos cuestiones. La primera, la serie es la de empleo registrado privado que publica el Ministerio de Trabajo. Sí. Es el promedio de los trabajadores registrados, es decir, el CIPA promediado. Estamos hablando de unos 12 millones de personas, incluidos monotributistas, 6 millones de asalariados formales. Claro, exacto. Okay. Son solo los 6 millones. 6 millones de trabajadores formales conveniados, digamos. Claro, los privados. Bien. No es el monotributista, no está ahí. Ni el está público. en el otro, el de los 12 millones. Está dentro de los otros 6 millones que ahora menciono. Bien. Pero digo, esa serie, ¿por qué es importante? Porque en realidad lo que hay que decir, y la conclusión es hay heterogeneidad. En ese segmento, digo, uno agarra la mediana, por ejemplo, es un poco más baja. La mediana es donde se encuentra la mitad de la gente. Sí. Con lo cual, eso que me está diciendo, y que los salarios más altos le fue un poco mejor. Bien. Ahora, lo cierto es que cuando tomo el promedio me da 57 contra 52 de inflación. ¿Le ganaron? Sí, probablemente le gane el año, sí. El RIPTE sigue más o menos esa serie. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los trabajadores? El no registrado, el empleo público, el monotributista y demás. En ese caso no le ganan a la inflación. De hecho, perdieron con Macri y perdieron durante la pandemia y no recuperaron lo perdido durante la pandemia. Con lo cual, ahí tenés heterogeneidad en materia de ingresos. Por abajo, los que tienen menos ingresos, no le fue bien este Vamos año a números absolutos. Tenemos 6 millones de trabajadores bajo convenio que en 3 tramos de paritaria, el dato se conoció ayer, por ejemplo, cuando los trabajadores docentes y no docentes de la universitarios alcanzaron un acuerdo del 50%, se viene de sumar también una situación similar los docentes de la provincia de Buenos Aires y aceiteros esta misma semana que volvió a ajustar sus ingresos, ya venía. Y bancarios, por ejemplo. Y bancarios. O sea, vos tenés varios gremios, no sé si la mayoría, aparentemente la mayoría de los gremios, que ahora o en los primeros meses del 2022 van a estar 52, 53, 54, bueno, este promedio que vos decís, el 57% de ajuste salarial en distintos tramos, ¿no? Se fue ajustando en función de la inflación, pero le van a ganar 4 o 5 puntos a la inflación. Acá estamos hablando de entonces, si esto le llegara a todos los trabajadores bajo convenio, son 6 millones de trabajadores. Bien, ¿cuántos trabajadores no están incluidos en esto que estamos describiendo? Dividí más o menos en tercios, 6, 6, 6. O sea, hay privados. O sea, hay 12 millones no involucrados en esta descripción que estamos haciendo. Exactamente. Bien. De esos 12 millones, 6 millones son registrados, no conveniados. Monotributistas, autónomos público. Y empleo público. De esos 6 tenés 3 de empleo público en todos los niveles del Estado. Okay. Y después tenés monotributista debe ser algo más de 1 millón y servicio doméstico otro tanto y monotributista social otro poquito más. Bueno, más o menos conforman otros 3 millones adicionales. Okay. Y después tenés un tercio de informales, digamos, 6 millones de informales. Un tercio del total informales, que son unos 5 o 6 millones. ¿Cuánto vienen perdiendo los informales respecto a la inflación? Este número es un número que el INDEC lo releva porque forma parte de la cuenta de ajuste previsional, por ejemplo. No tengo el número preciso ahora en la cabeza, pero debe estar 2 puntos abajo de lo que estaba a finales del 19. 2, 3 puntos. Lo mismo el empleo público. Te diría Fantino. En términos de la cuenta que hace una familia en su casa, a ver cómo le fue en el año. Si los precios aumentaron 51%, ¿cuánto más o menos, en tu cálculo, los precios no ajustaron, aumentaron 51%? ¿Cuánto ajustó el ingreso en el año del sector no formal? Que estamos hablando de la mitad de los trabajadores, cuanto 45. menos. ¿45? Sí. Vos decís que está 5 puntos debajo de la inflación general, sí, son nada 5 más. Puntos porcentuales, son 5 puntos porcentuales, en realidad en porcentaje real es más o menos la mitad, porque estamos en 50. Pero pensalo en la cantidad y además no es uniforme, ¿no?
Y además, no, porque a ver, me consta que hay gente que si ajustó el 30, el 35, 40 como mucho, en una situación de paritaria muy desventajosa como la que siempre sí, yo tienen lo los que digo sectores, es, en términos generales, vos no tenés una recuperación sensible del ingreso. No. Eso es, ¿no? Digo, esta es la cuestión. Además, podemos profundizar. Yo cuando antes decía, los sectores más privilegiados evidentemente tuvieron mejores resultados. Y esos consumen, quizás tienen capacidad de ahorro y no consumen todo. Entonces, el que te mueve la rueda, no que consume todo, quedó por debajo de la inflación. ¿Se entiende por qué es importante para la macro la heterogeneidad en el comportamiento del ingreso? Bueno, digamos, en términos generales, no fue un año donde todos los trabajadores le hayan ganado a la inflación. Los jubilados, por ejemplo, para poner otro segmento de ingreso también de 6 millones de personas. ¿Cómo se movieron? Bueno, en términos de ingreso, cuando uno mira la movilidad de los 4 trimestres, te da 52.7, te queda por encima de la inflación un puntito, un poquito menos. Ahora, el problema es que cuando vos lo haces mensual, el primer trimestre de este año, en realidad enero y febrero, los jubilados perdieron porque solo habían tenido un aumento de 5% en diciembre del año anterior, con lo cual les fue mal al inicio y después empezaron a recuperar. La primera medición no fue tan buena y las últimas 2 fueron muy buenas, con lo cual en realidad cuando uno lo mira interanualmente te da bastante bien, pero en la progresión anual no es tan bueno el resultado.